¿Qué harías tú si, después de perderlo todo, la única puerta que quedara abierta fuera la de una cabaña que nadie quiso? Una cabaña allá arriba, en la montaña, lejos del pueblo, donde por las noches se escuchaban voces, pasos, lamentos, y donde nadie se atrevía a dormir ni una sola hora. Imagínalo de verdad. Estás sola, viuda, sin hijos, sin dinero, sin un techo que puedas llamar tuyo. El viento baja de la sierra como si también quisiera echarte, y aún así tienes que subir, tienes que entrar, porque a veces el destino no llega envuelto en consuelo, a veces llega con miedo, con polvo, con ruinas, con rumores viejos, y con un secreto vivo escondido justo donde nadie tuvo el valor de mirar. Eso fue lo que le ocurrió a Elena. Esta historia sucedió en México, en 1928, en las sierras de Jalisco, cuando la guerra todavía dejaba ecos en los caminos y la gente seguía aprendiendo a vivir entre pérdidas, deudas y silencios. Allí comenzó el sufrimiento de una mujer que había sido esposa, compañera de trabajo, esperanza de una casa humilde, y que de pronto quedó reducida a lo que el pueblo veía con lástima o con superstición. Una viuda joven, desamparada, sola. Y sin embargo, precisamente cuando su vida parecía acabarse, cuando ya no quedaba más que la intemperie y la humillación, aquella cabaña temida guardaba algo que iba a cambiar su destino para siempre, algo que respiraba, algo que sufría, algo que nadie quiso escuchar mientras preferían hablar de fantasmas. Antes de seguir, si alguna vez sentiste que el mundo se te venía encima y aún así encontraste fuerza para dar un paso más, cuéntalo en los comentarios. A veces una experiencia dicha con sinceridad acompaña a alguien más de lo que uno imagina. Y si te gustan estos relatos que llegan al corazón, suscríbete y quédate con nosotros, porque esta historia trae dolor, sí, pero también coraje, esperanza y una verdad que tarda en mostrarse. Porque no todo lo que parece maldito está vacío. Elena tenía alrededor de 30 años cuando el silencio entró de golpe en su casa. Hasta hacía apenas un mes, su vida había transcurrido entre el barro, el humo del horno y el sonido tranquilo del torno de alfarería que compartía con su esposo Mateo. Llevaban 7 años de matrimonio, 7 años de trabajo codo a codo, de manos manchadas de tierra, de piezas que nacían blandas entre los dedos y luego se afirmaban en el fuego, de conversaciones sencillas al caer la tarde, de cansancio compartido y de pequeños planes guardados como se guarda una semilla. No habían tenido hijos, pero habían levantado una vida de esfuerzo y cariño, una de esas vidas pobres que desde fuera parecen pequeñas, aunque por dentro sostienen un mundo entero. Su casa era de adobe. El taller estaba unido a esa misma respiración diaria. Allí estaba el barro, allí las herramientas, allí el horno que había dado de comer y también esperanza. Por las mañanas el aire olía a tierra mojada y a ceniza vieja, por las tardes a barro seco y humo. Mateo conocía la arcilla con las manos. Elena también, él moldeaba, ella afinaba, bruñía, cuidaba el detalle. Eran compañeros de verdad, no de palabra sino de faena, de cansancio, de pan compartido. Por eso la pérdida no le arrancó solo al hombre que amaba, le arrancó también la rutina, la protección, el lugar en el mundo, y eso pesa distinto. La fiebre se llevó a Mateo en 3 noches. 3 noches nada más. Primero el sudor que no cedía. Luego el delirio, la mirada ida, las palabras rotas. Después ese temblor del cuerpo cuando ya parece que el alma empieza a soltarse. Elena lo vio apagarse sin poder detener nada, con la impotencia clavada en el pecho y el miedo creciendo como una sombra dentro de la casa. No había medicina que bastara, no hubo tiempo. Cuando todo terminó, lo único que quedó fue un taller en silencio, el olor a tierra mojada mezclado con ceniza, las vasijas a medio hacer, el horno frío y una ausencia tan grande que parecía ocupar cada rincón. Ella seguía despertando como si fuera a escuchar sus pasos. A veces giraba la cabeza hacia la puerta del taller creyendo, por una fracción de segundo, que Mateo entraría secándose las manos en el pantalón, diciendo cualquier cosa sencilla, preguntando por el fuego,
por una pieza, por el barro del día. Pero no, solo estaba el vacío. Y el vacío en aquellos años también tenía consecuencias muy concretas. La casa donde vivían y el taller donde trabajaban pertenecían a la familia de Mateo. Elena lo sabía, aunque mientras él vivía esa verdad legal hubiera parecido lejana, casi dormida. Mientras había matrimonio, trabajo compartido y pan sobre la mesa, aquel lugar era hogar, era refugio, era futuro. Sin él, empezó a sentirse prestado, ajeno, inestable, como el barro antes de endurecerse. Ella no dejó de barrer ni de ordenar. Seguía levantándose temprano, tocaba por costumbre las herramientas. Miraba las piezas secándose en una repisa y sentía que algo dentro de sí también se estaba cuarteando. No era una mujer escandalosa. Su dolor no salía en gritos. Era un dolor más quieto, más hondo. Se cubría la cabeza con el rebozo, apretaba la boca, respiraba despacio. Eso hacía. Respirar. Seguir de pie. Tratar de entender cómo se sigue cuando el amor, la costumbre y la seguridad se van juntos en un mismo ataúd. En el pueblo, algunos la miraban con compasión, otros con esa distancia incómoda que a veces produce el sufrimiento ajeno. Porque la desgracia, cuando cae tan cerca, también asusta a los demás. Así empezó su soledad. Así empezó ese tramo duro, donde una mujer descubre que no basta con haber amado, trabajado y sido leal. A veces, cuando falta el hombre, el mundo empieza a tratarla como si ella también se hubiera quedado a medias, como si ya no tuviera sitio propio. Y Elena lo fue sintiendo poco a poco, en la manera en que cambiaron los silencios, en el peso de las miradas, en la fragilidad de todo lo que antes parecía seguro. Una mañana de agosto, con la luz apenas colándose por las rendijas de madera, Ricardo llegó a la puerta. Era el hermano de Mateo. Venía con los hombros vencidos, la mirada baja y esa incomodidad de quien trae una sentencia que no quiere pronunciar. No era un hombre cruel, y eso hacía todo más doloroso. Porque Elena no tenía enfrente a un monstruo fácil de odiar, sino a otro hombre ahogado por las mismas miserias del campo, por las deudas, por las costumbres, por una realidad donde la compasión casi nunca bastaba para cambiar las cosas. Ricardo habló despacio. Le dijo que tenía un mes para desocupar la casa, que debía venderlo todo para cubrir las deudas que Mateo había dejado sin saberlo o sin alcanzar a resolver, que los acreedores no esperaban, que el horno, las herramientas, el terreno, todo tendría que irse. Elena lo miró como si de pronto ya no entendiera el idioma de su propio pueblo. Quiso pedir tiempo. Quiso recordar en voz alta que ese taller era también su vida, que esas manos suyas habían trabajado allí 7 años, que cada jarro, cada cuenco, cada pieza tenía un poco de ella. Quiso aferrarse a algo. Pero Ricardo negó con tristeza, no con dureza, con tristeza. Le habló de papeles que no existían, de herencias que no estaban a su nombre, de cuentas atrasadas, de hombres que vendrían a cobrar, de bancos y leyes que no reconocían ni el dolor ni la lealtad. Y entonces soltó la frase que terminó de quebrarla, aunque la dijera casi con vergüenza. Ante la ley y los bancos ahora no eres nada. Nada. A veces una palabra basta para dejar a una persona sin suelo. En el México rural de entonces, una viuda joven, sin hijos, sin testamento y sin una familia poderosa detrás, quedaba así, como una hoja arrastrada por el viento. Elena no gritó, no hizo escándalo. Se quedó quieta en medio del taller, rodeada por el adobe, por el barro reseco, por el eco de una vida que se le estaba yendo de las manos. Y cuando Ricardo se marchó, dejando la puerta medio abierta, ella entendió que no solo estaba llorando a Mateo. También estaba perdiendo la casa, el oficio, la protección social y el lugar donde su esperanza había vivido hasta entonces. Le quedaba un mes, solo un mes. A partir de ahí, cada día tuvo el peso de una cuenta regresiva. 3 semanas, luego menos. Elena empezó a buscar ayuda como puede hacerlo alguien que todavía guarda dignidad y no quiere molestar. Alguien que no pide lujo ni compasión exagerada, sino apenas un rincón donde no dormir a la intemperie. Fue primero con una comadre. La mujer la recibió con un abrazo verdadero.
de esos que no fingen nada. La hizo pasar. Le ofreció asiento. Le sostuvo las manos un momento de más, como si quisiera encontrar una salida en ese contacto, pero al final bajó la voz y le explicó que su marido no aceptaría a otra persona en la casa. Había demasiadas bocas, muy poco maíz, muy poco espacio, demasiada presión sobre un hogar ya abarrotado. No era rechazo con dureza, era peor, era rechazo con pena. Elena salió de allí con la sensación de estorbar incluso en los lugares donde la querían. Y cuando una mujer empieza a sentir eso, algo se le quiebra por dentro de una manera difícil de nombrar. No solo duele la necesidad, duele descubrir que el cariño ajeno también tiene límite cuando la pobreza aprieta. Después fue al mercado de Tonalá, donde algunas de sus piezas de barro bruñido eran conocidas y apreciadas. Caminó entre puestos, polvo, canastas, voces de compra y venta, ollas acomodadas en filas, el olor mezclado de comida y tierra caliente. Llevaba consigo no solo la esperanza de conseguir unas monedas, sino también la memoria de los días en que su trabajo tenía un lugar. Allí habló con don Ramiro, dueño del puesto más grande, un hombre que otras veces había elogiado la calidad de sus piezas. Él la trató con respeto. Miró sus manos, miró su rostro cansado, y le dijo la verdad sin adornos. Su alfarería era buena, de las mejores. Pero nadie estaba comprando adornos ni piezas finas. La gente apenas tenía para frijoles y tortillas. No podía ofrecerle trabajo, no podía pagarle nada. Otra puerta cerrada, esta vez no por mala voluntad, sino por hambre. Y la pobreza, cuando cae sobre todos, también endurece los corazones, aunque las palabras suenen suaves. Elena entendió entonces que ni siquiera el talento bastaba cuando el mundo entero estaba apretado por la necesidad. Su barro bruñido, que antes era motivo de orgullo callado, se volvió de pronto un lujo para tiempos que ya no existían. Todavía le quedaba una esperanza pequeña, casi infantil, y fue a buscar a doña Inés, la curandera anciana que a veces le compraba cuencos para sus remedios. La encontró rodeada de hierbas, con sus dedos manchados, con ese olor a plantas secas que siempre la acompañaba. Doña Inés la escuchó en silencio. No la interrumpió. Luego suspiró, le apretó las manos y admitió que tampoco podía recibirla. Su propia casa tenía goteras, su comida era escasa, su estómago, dijo casi con vergüenza, también rugía, y además, en su familia repetían una creencia vieja, una de esas supersticiones que el pueblo arrastra como si fueran ley, que una viuda joven en casa atrae la mala fortuna, altera la paz, aleja a los pretendientes de las hijas, trae sombra. Eso fue lo más cruel. No porque viniera de una enemiga, sino porque salió de labios cansados que la apreciaban. Doña Inés no la estaba hiriendo por maldad. La estaba hiriendo por miedo. Y ese tipo de herida deja a veces más soledad que un insulto. Elena sintió entonces que ya no estaba luchando solo contra la necesidad, sino contra el rumor, contra la costumbre, contra ese peso invisible que cae sobre algunas mujeres cuando enviudan jóvenes. De pronto no era solo pobre, era también una presencia incómoda para la imaginación ajena. Volvió al taller con el corazón hecho pedazos. Miró una vez más el horno frío, las piezas a medio terminar, el suelo de adobe, los rincones donde todavía parecía quedar algo de Mateo. Le faltaban ya solo unas semanas para irse. No tenía un solo lugar a donde ir. No tenía familia que la reclamara, ni derecho efectivo sobre la casa, ni trabajo seguro en Tonalá, ni un techo prestado por más de una noche. El pueblo entero, sin quererlo o queriéndolo a medias, la había ido empujando hacia el borde. Estaba sola, más sola de lo que jamás había estado, y todavía no sabía que arriba en la ladera, en esa cabaña que todos llamaban con temor y evitaban siquiera mirar de frente, la esperaba no solo más miedo, sino también la primera chispa de una esperanza extraña. Una esperanza escondida entre ruinas, polvo, silencio y voces que no eran lo que el pueblo imaginaba. Porque a veces la vida se oculta justo en el lugar donde todos juraron que solo quedaba la desgracia. Por eso cuando llegó el siguiente domingo,
Elena entró a misa con la sensación de que caminaba hacia su propia despedida. No llevaba más que su rebozo bien apretado sobre la cabeza, las manos frías y esa vergüenza callada que a veces pesa más que el hambre. Se sentó en la última banca, donde suelen quedarse los que no quieren ser vistos, y desde ahí oyó la voz del padre Miguel rebotar en los muros de cantera, como si hablara también para ella, para su soledad, para ese dolor que ya le había cambiado hasta la manera de respirar. No lloró de inmediato, aguantó, miró el suelo, apretó el rosario entre los dedos. Pero al terminar la misa, cuando la gente empezó a salir y el murmullo del pueblo volvió a llenar el atrio, el sacerdote la llamó con una seña tranquila. No había lástima en su rostro, y eso fue casi un alivio. Había algo más sobrio, más digno, como quien mira una herida sin apartar la vista. Ricardo habló conmigo, hija, le dijo. Elena bajó los ojos, le costaba hasta responder. El padre Miguel guardó un momento de silencio antes, como si midiera bien cada palabra. Le explicó que no tenía una solución buena, solo una menos cruel que la intemperie. Allá arriba, a unos 5 kilómetros del pueblo, subiendo por el arroyo seco y la ladera de la montaña, había una cabaña abandonada. La gente la llamaba La Aislada. Había pertenecido a la familia Sotelo y, después de los años duros de la guerra cristera, aquella propiedad había pasado a manos de la iglesia. El nombre bastó para helarle la sangre. Elena ya había oído las historias. Todos las habían oído. Decían que por las noches se escuchaban lamentos, que en las ventanas vacías se movían sombras sin dueño, que la desgracia seguía respirando entre esos muros. Ella misma, más de una vez, había escuchado a los leñadores bajar la voz al mencionar el lugar. Nadie quería acercarse. Nadie quería mirar demasiado hacia esa ladera. «Padre, esa casa tiene mala fama», murmuró Elena. «Dicen que allí». El sacerdote levantó la mano con suavidad, no para callarla con dureza, sino para cortar el miedo antes de que creciera más. «Son rumores, hija, rumores nacidos del dolor. Allí hubo una tragedia humana, sí, gente buena atrapada por tiempos malos. Pero una cosa es la memoria y otra lo sobrenatural. La casa sigue en pie, tiene techo, tiene muros, y por ahora eso vale más que los cuentos». La esperanza llegó así, temblando. Elena tragó saliva. No era una promesa de consuelo. No era un hogar de verdad. Era apenas un rincón olvidado al que nadie quería subir. Pero abajo ya no quedaba nada para ella. Ni casa ni taller, ni manos dispuestas a sostenerla. Preguntó si de verdad podía vivir allí. El padre Miguel asintió, le habló de una llave antigua, del permiso de la iglesia, de que podía mudarse cuando estuviera lista. Elena sintió miedo, sí, un miedo frío y terco, pero también comprendió algo doloroso. Cuando el destino te empuja contra la pared, hasta la puerta más oscura parece misericordia. «Acepto», dijo al fin, casi en un susurro. 3 días después emprendió el camino. Llevaba un pequeño atado con su ropa, algunas herramientas de alfarería que no había querido dejar atrás y el último trozo de queso que le quedaba. Nada más. Todo su mundo cabía entre sus brazos. El sendero era pedregoso y subía sin clemencia, cortando la ladera entre arbustos secos y tierra suelta. El sol de la tarde le caía en la nuca como una mano pesada, y el aire parecía volverse más áspero a cada paso. Mientras avanzaba le regresaban las voces del pueblo. La aislada, la casa de los lamentos, la cabaña donde nadie duraba una noche. Elena seguía andando, pero cada rumor se le pegaba a la piel como polvo. Aún así no volvió atrás. Había una forma de coraje que no se parece al valor brillante ni a los grandes gestos. Se parece más a esto. Una mujer sola, de 30 años, viuda, sin hijos, subiendo un cerro con lo poco que le dejaron y negándose a desaparecer. Abajo, el pueblo se fue haciendo pequeño. Las casas parecían juguetes de barro. El campanario, una espina clara contra la distancia. Y luego de pronto la vio. La cabaña estaba aferrada a la montaña como si hubiera resistido por pura terquedad. Era más grande de lo que Elena había imaginado, pero también más triste. Los muros de adobe estaban agrietados.
El techo de teja aparecía vencido por los años, con manchas de musgo y pequeñas plantas metidas entre las junturas. Las ventanas, sin vidrio, parecían ojos vacíos. El portón de madera colgaba de un gozne oxidado y el viento lo movía apenas, con un quejido breve. No había nadie, solo el silencio de la altura, solo un pozo de piedra cubierto de hiedra, 2 árboles de duraznos secos que ya no prometían fruto, y los restos de un corral deshecho por el abandono. Elena recorrió el terreno con pasos lentos, escuchando hasta su propia respiración. El lugar estaba inmóvil, pero no muerto. Tenía esa clase de quietud que guarda historias, aunque todavía no las diga. Metió la llave en la cerradura con manos temblorosas. El hierro se resistió un poco y luego cedió con un chasquido seco. La puerta se abrió arrastrando años de encierro. De adentro salió un olor denso a polvo, madera húmeda y tiempo detenido. Elena no retrocedió, entró. La sala principal era amplia y sombría. Bajo mantas grisáceas por la suciedad se adivinaban muebles pesados. Había una mesa larga de mezquite, varias sillas desacomodadas y un baúl entreabierto junto a una pared manchada de humedad. El suelo de tablones crujía bajo sus sandalias, y cada crujido sonaba demasiado fuerte, como si la casa notara su presencia y respondiera. Subió después al segundo piso, despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. Encontró 2 habitaciones pequeñas. En una apenas quedaban restos de un catre. En la otra había una ventana orientada hacia el valle. Desde ahí se veía, a lo lejos, la mancha del pueblo y el cielo cayendo sobre la sierra. Elena decidió que dormiría allí, no porque fuera cómodo, sino porque desde esa altura podía ver venir cualquier cosa, o al menos imaginar que podía. Antes de que oscureciera se obligó a moverse, sacudió polvo con una manta vieja, arrinconó lo inservible, bajó por agua. Revisó que la puerta cerrara por dentro. Extendió un zarape en el suelo y dejó su atado junto a la pared. Encendió una vela cuando el sol terminó de retirarse y la llama pequeña bastó para revelar más sombras que consuelo. Afuera empezó a pasar el viento entre las tejas. Adentro, la madera se acomodaba con chasquidos breves, con suspiros secos, con ruidos que a una mujer cansada y herida podían parecerle cualquier cosa. La noche fue larga. Elena no durmió de corrido. Rezó en voz baja, a ratos con fe, a ratos solo por no escuchar tanto. Cada sonido le tensaba el cuerpo, un golpe en algún rincón, un roce arriba del techo, el gemido del portón movido por el aire. Más de una vez pensó en levantarse, en huir, en bajar a oscuras por el sendero, aunque se rompiera los pies en las piedras. Pero no se movió. El miedo estaba allí, sentado junto a ella, respirándole en la nuca, y aún así se quedó. A medianoche creyó escuchar algo distinto, algo apenas insinuado entre el viento y los tablones. Se incorporó de golpe, contuvo el aliento y esperó. Solo el silencio otra vez. Quizá era el cansancio, quizá el duelo, quizá esa mente suya, tan cargada de dolor, que ya no distinguía bien entre recuerdo y sonido. Elena volvió a tomar el rosario y lo apretó hasta que los dedos le dolieron. Si la casa escondía algo, no se mostró aquella noche. Ningún espectro la tocó, ninguna sombra cruzó la puerta. Y cuando al fin la luz pálida del amanecer empezó a dibujarse en la ventana, entendió algo simple, brutal, casi sagrado. Estaba viva. Eso bastaba por ahora. Bajó las escaleras con las piernas entumidas y salió al patio a respirar el aire fresco de la mañana. De día, la cabaña perdía una parte de su amenaza. Seguía siendo pobre, seguía siendo triste, pero la luz la volvía más concreta. Menos rumor, menos fantasma. Elena fue primero al pozo de piedra. Retiró algo de hiedra, encontró el cubo y la soga, y al oír el golpe del balde contra el agua sintió una gratitud inmediata. Sacó agua limpia, fría, y bebió con esa desesperación silenciosa de quien no ha tenido nada seguro en muchos días. Luego entró a la cocina. El fogón de leña seguía en buen estado. Había ollas viejas, ennegrecidas, todavía acomodadas como si alguien hubiese pensado volver pronto y jamás hubiera podido. Elena pasó la mano por una repisa, levantó una capa de polvo
y por un instante imaginó la vida detenida de la familia que alguna vez habitó allí. No quiso pensar demasiado. Se concentró en lo urgente: barrer, ventilar, ver qué podía usarse, sobrevivir primero, preguntar después. Ese era su modo. Trabajó en silencio durante un buen rato, agradeciendo casi la fatiga del cuerpo. La fatiga ayuda. Calla pensamientos. La mañana avanzó con una calma frágil, y Elena empezó a creer que tal vez podría resistir en ese lugar. Tal vez la soledad de la montaña sería dura, pero menos cruel que las miradas del pueblo. Tal vez el destino todavía no terminaba de ensañarse con ella. Entonces lo escuchó. Fue un sonido leve, rasposo, tan breve que al principio pensó que venía del corral derrumbado o de algún animal herido entre la maleza. Se quedó inmóvil junto al fogón, con la mano suspendida sobre una olla. Esperó. Ahí estaba otra vez. No era el viento, no era madera crujiendo. Se parecía más a una tos ahogada o a un quejido pequeño, roto por la debilidad. Elena salió al patio con el pulso acelerado. El sonido parecía venir de la parte trasera de la propiedad, detrás del corral en ruinas, cerca de unos cimientos viejos cubiertos por maleza y adobes caídos. El miedo le subió por la espalda con la fuerza de todos los rumores que había oído, pero incluso en medio de ese miedo, algo en ella reconoció la diferencia. Eso no sonaba fantasma, sonaba a alguien, a un cuerpo vivo, a una pena escondida. Dio un paso, y luego otro, acercándose a las ruinas, mientras el aire de la montaña parecía quedarse quieto alrededor de ella. Elena apartó con el pie unas ramas secas y se encontró frente a un montón irregular de adobes caídos, medio tragados por la maleza. Allí detrás, justo donde el viejo corral se deshacía en tablas vencidas, la tierra parecía removida hacía no mucho. No era un derrumbe antiguo, no del todo. Había espinas recién quebradas, polvo aún suelto sobre los ladrillos, como si alguien hubiera tocado ese rincón y luego hubiera querido borrarlo con prisa. Volvió a escuchar el sonido, muy débil, rasposo, una especie de tosecita ahogada, seguida de un gemido tan pequeño que dolía más por eso. Elena sintió que la piel se le erizaba. No pensó en fantasmas, pensó en hambre, en fiebre, en una garganta seca pidiendo auxilio desde donde ya casi no quedaban fuerzas. Se agachó y empezó a retirar adobes con las dos manos. La tierra le entró bajo las uñas. Una espina le abrió la yema del dedo, pero ni siquiera miró la sangre. Apartó piedras, hierba, pedazos de madera podrida. Debajo apareció un borde recto, demasiado recto para ser natural. Siguió limpiando con apuro, respirando cada vez más rápido, hasta que sus dedos toparon con una tabla enterrada y una argolla oxidada, cubierta de lodo. Entonces lo comprendió. No era solo un rincón de ruinas, era una entrada. La trampilla estaba tan bien escondida bajo el derrumbe que cualquiera habría pensado que allí no quedaba nada. Elena tiró de la argolla una vez y no se movió. Volvió a intentarlo, apoyando todo el peso del cuerpo, y la madera respondió con un crujido largo, húmedo, como si se quejara desde las entrañas de la tierra. Un olor encerrado salió por la rendija, mojo, barro frío, aire sin sol. El corazón le golpeaba tan fuerte que le costaba oír otra cosa. Aún así, desde abajo volvió a llegarle ese sonido. Ya no había duda, era alguien vivo. Abrió apenas lo suficiente para asomarse. La oscuridad era espesa. Durante un segundo no distinguió nada, solo un hueco estrecho y unas paredes de tierra húmeda. Luego sus ojos se acostumbraron y la vio. Encogida contra un rincón, casi fundida con la sombra, había una niña de 5 o 6 años. Estaba cubierta de polvo, con el cabello apelmazado, la ropa convertida en un harapo gris, y los labios tan resecos que parecían partidos por el calor y el miedo. Sus ojos enormes, asustados, miraban hacia arriba con una fijeza que no parecía humana, sino la de una criatura que ya no esperaba ser encontrada. Elena sintió un golpe en el pecho, una mezcla feroz de espanto, compasión y dolor. Todos los lamentos de la casa, todas las voces que el pueblo juraba escuchar por las noches, habían sido esto. No almas en pena, no sombras, una criatura sufriendo sola bajo la tierra. La niña no gritó,
No habló, ni siquiera intentó huir, solo alzó un poco la cara, como quien ya no sabe si la luz trae salvación o castigo. Elena bajó de rodillas hasta el borde y, con la voz temblando, murmuró que no tuviera miedo. Le dijo que iba a sacarla, le dijo que no estaba sola. Tal vez la niña no entendió las palabras, pero algo en el tono, en esa dulzura rota por el apuro, la hizo parpadear, y eso bastó. Elena metió medio cuerpo en la abertura, buscó apoyo con los pies y estiró los brazos hacia aquella pequeña vida escondida entre ruinas y silencio. Cuando la tomó le sorprendió el peso, o mejor dicho, la falta de peso. Era como alzar un haz de varas secas envuelto en tela sucia. La niña estaba tibia por la fiebre o por el encierro. Elena no lo sabía, pero sentía cómo le temblaba el cuerpo. Subirla fue difícil. La trampilla golpeaba su hombro, la tierra se desmoronaba a los lados, y por un momento temió caerse de espaldas con ella. Aún así no la soltó, no la iba a soltar. La apretó contra el pecho y corrió hacia la casa. La niña olía a polvo viejo, a encierro, a abandono. No lloraba. Ese silencio absoluto era peor que cualquier lamento escuchado en la noche. Elena entró a la cocina casi sin aliento, dejó a la pequeña con cuidado sobre una silla junto al fogón y empezó a moverse con la urgencia de quien ya no piensa, solo actúa. Primero la leña, luego la chispa. Después soplar, insistir, proteger la llama con las manos hasta que el fuego prendió de verdad y comenzó a lamer el fondo ennegrecido del fogón. Elena colgó una olla, echó un poco de agua del pozo y buscó un paño limpio entre sus pocas cosas. Cada movimiento tenía algo de desesperación y algo de ternura. La niña seguía inmóvil, con los ojos abiertos, siguiendo todo sin decir una sola palabra. Elena se acercó despacio con el agua apenas tibia. Le mojó los labios partidos gota por gota, porque la criatura ni siquiera parecía tener fuerza para beber. Un poco se le escurrió por la barbilla. Otro poco entró. Después otro. La niña tragó con dificultad y cerró los ojos como si aquel gesto sencillo le doliera y la aliviara al mismo tiempo. «Ya estás a salvo», le susurró Elena. «Ya estás a salvo, hija». No sabía por qué había dicho hija. Le salió del alma. Nada más. Con el paño húmedo comenzó a limpiarle la cara. Debajo del polvo apareció una piel demasiado pálida. Le apartó mechones endurecidos de la frente, le revisó los brazos, los hombros, el cuello. No vio sangre reciente, pero sí suciedad incrustada, raspones, moretones viejos y una fragilidad que apretaba el corazón. Le quitó con cuidado el harapo que llevaba encima sin dejarla expuesta al frío y la envolvió en el zarape que Elena había usado la noche anterior para dormir sobre el suelo. El mismo abrigo áspero que había servido para sostener su propia soledad ahora cubría a otra desamparada. Algo cambió en ese instante. Hasta esa mañana, Elena había sido una viuda arrojada al borde del mundo, una mujer empujada por el dolor, por el destino, por la indiferencia de todos. Pero frente a ese fogón encendido, viendo a aquella pequeña luchar por tragar unas gotas de agua, sintió que se movía de lugar. Seguía ahí, claro, el dolor por Mateo, la casa perdida, la humillación, todo seguía ardiendo. Pero junto a ese dolor había nacido otra cosa, un coraje limpio, una necesidad de proteger. Volvió a darle agua. Esta vez la niña abrió apenas la boca. Elena le sostuvo la nuca con una mano, con una paciencia reverente, y dejó que bebiera muy despacio. Luego desmigó el último trozo de queso que le quedaba y lo ablandó con agua caliente, intentando hacer algo que no lastimara una garganta tan seca. La niña apenas probó un poco. Fue suficiente para que Elena sintiera una esperanza mínima, una llamita tan frágil como el fuego recién prendido. La observó largo rato, los párpados pesados, las mejillas hundidas, los dedos pequeños aferrados al borde del zarape como si temiera que alguien volviera por ella. ¿Quién podía hacer una cosa así? ¿Quién encierra a una niña en un sótano, bajo una cabaña abandonada, en medio de la sierra? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Había alguien más? Las preguntas se apilaron dentro de Elena con la misma fuerza con que, horas antes,
Se le habían apilado los miedos de la primera noche, y ninguna tenía respuesta. Cuando intentó preguntarle su nombre, la niña solo la miró. Ni una sílaba. Elena probó de nuevo más suave, como se habla a un animal herido, solo esos ojos inmensos. Entonces, para no seguir hiriéndola con insistencias, le acarició el cabello y le dijo que no hablar estaba bien, que no tenía que hacerlo todavía, que el silencio también era una manera de sobrevivir. Pasaron así largo rato, una frente al fuego y la otra al borde de las lágrimas. Afuera la tarde empezaba a inclinarse sobre la montaña. Adentro, la cocina de la casa temida dejaba de parecer una trampa y comenzaba, aunque fuera por un momento, a parecer refugio. Al caer la noche, la niña seguía sin decir palabra. Elena la acostó en la habitación menos húmeda del piso de arriba, la de la ventana con vista al valle, y puso el zarape bien sujeto alrededor de su cuerpo diminuto. Se acostó junto a ella sobre el suelo, sin desvestirse, por si la pequeña empeoraba o intentaba huir en medio de un sobresalto. Pero no huyó. Apenas tembló algunas veces en sueños, con esos estremecimientos de quien sigue encerrado por dentro, aunque ya le hayan abierto la puerta. Elena no durmió casi nada. Cada poco alargaba la mano para tocarle la frente, para comprobar que seguía respirando, que no se le estaba yendo entre las sombras como se le había ido Mateo en 3 noches de fiebre. Cerca de la madrugada, mientras el viento rozaba las tejas, la niña abrió los ojos de golpe y se cubrió el rostro al ver entrar una línea de luna por la ventana. Elena le habló quedo, muy quedo, hasta que volvió a calmarse. A la mañana siguiente la luz dejó ver mejor el estado en que estaba. Tenía los pies llenos de llagas, como si hubiera caminado descalza sobre piedra y espina antes de terminar bajo tierra. En los tobillos había marcas de suciedad endurecida. El cabello escondía pequeños nudos imposibles, y cuando Elena corrió un poco la cortina para que entrara el sol, la niña giró el rostro y se encogió, temerosa de la claridad. No era capricho, era costumbre de sombra. Eso le partió el alma. Durante los días que siguieron, Elena convirtió su duelo en trabajo. Le lavó los pies con agua tibia uno por uno, quitándole el polvo con paciencia infinita. Le acomodó un rincón en la cocina para que pudiera estar cerca del fuego. Buscó en las ollas viejas de la casa lo que aún servía, raspó, limpió, improvisó. Hizo caldos ralos, migas humedecidas, tragos pequeños de agua muchas veces al día. Cada avance era mínimo, un sorbo más. Un parpadeo menos asustado, una noche sin fiebre alta. Eso era todo y sin embargo era muchísimo. La niña seguía muda. Elena le preguntaba su nombre, de dónde venía, quién la había dejado allí. Nunca obtenía respuesta. A veces la pequeña bajaba la mirada. A veces apretaba los labios. A veces parecía no entender, o tal vez entendía demasiado y por eso callaba. El silencio empezó a tener peso propio dentro de la cabaña. Aún así, entre ese silencio empezaron a nacer señales. Si Elena se alejaba demasiado, la niña se ponía rígida. Si oía un golpe fuerte de madera o el gemido del portón, abría los ojos con espanto. Y si Elena mencionaba la palabra pueblo, aunque fuera al aire, la pequeña se aferraba al zarape con tanta fuerza que los nudillos se le volvían blancos. Eso bastó para que Elena comprendiera algo importante. La criatura no solo había sufrido hambre, también tenía miedo de alguien real. Una tarde, mientras le desenredaba el cabello junto al fogón, Elena murmuró algunos nombres que conocía del lugar, solo por probar, sin mucha esperanza. No pasó nada con Mateo, ni con Ricardo, ni con don Ramiro, ni con el padre Miguel. Pero cuando dijo Sotelo, muy bajito, la niña levantó la cabeza. Fue apenas un segundo, un estremecimiento, una mirada fija. Luego volvió a encerrarse en sí misma. Elena sintió un frío lento bajarle por la espalda. La cabaña, la guerra, los rumores, la propiedad abandonada. Todo empezó a unirse, pero todavía de manera oscura, incompleta. No quiso forzarla más. Necesitaba ayuda, tal vez hierbas, tal vez alimento, tal vez una explicación. Pero bajar al pueblo también era exponerla.
Elena lo pensó durante horas, con la niña dormida a su lado y el crepitar del fogón llenando la cocina. Si contaba lo ocurrido, quizá nadie le creería. O peor, quizá sí le creerían, y entonces alguien reclamaría a la pequeña, se la arrebataría o la devolvería a las manos de quien la había escondido. Al final entendió que no podía seguir sola por mucho más tiempo. La deshidratación había cedido un poco, pero la niña seguía débil. Y Elena no tenía casi comida. A la mañana siguiente la envolvió bien, le cubrió la cabeza con un pedazo limpio de tela y la llevó con ella cuesta abajo, sujetándola contra el costado para no agotarla demasiado. Cada paso por el sendero pedregoso le pesó como si cargara no a una niña, sino a todo su nuevo destino. Cuando llegó al pueblo, las miradas empezaron antes de que ella alcanzara la iglesia. Una viuda viviendo en la aislada ya era materia suficiente para el chisme, pero verla regresar con una pequeña desconocida, sucia y silenciosa, bastó para que el murmullo corriera de puerta en puerta. Algunas mujeres se santiguaron. Un muchacho dijo, demasiado alto, que la casa al fin había soltado uno de sus muertos. Elena siguió caminando sin responder. El dolor la había doblado muchas veces. El coraje ahora la mantenía recta. Fue directo a buscar al padre Miguel. El padre Miguel estaba en la sacristía, doblando con calma un mantel del altar, cuando vio entrar a Elena con la niña apretada contra el pecho. Levantó la vista y por un instante su rostro envejeció todavía más. No por miedo a un fantasma, sino por el peso de un recuerdo que ya conocía demasiado bien. Elena no necesitó hacer grandes explicaciones al principio. Le bastó decir que los lamentos de la aislada no venían del otro mundo. Venían de una criatura viva, escondida bajo la tierra, temblando de hambre y de abandono. El sacerdote guardó silencio largo rato. Luego acercó una silla, le ofreció agua a Elena y miró a la pequeña con una compasión sobria, casi dolorosa. La niña bajó la cabeza y escondió el rostro en el rebozo ajeno, como si incluso la luz de la tarde le lastimara. Padre Miguel dijo entonces, en voz baja, que la casa de los Sotelo nunca había estado maldita. Había estado herida. Y los pueblos, cuando no pueden cargar con una verdad demasiado amarga, la convierten en espanto, en cuento, en lamentos de aparecidos. Es más fácil temerle a los muertos que mirar de frente lo que los vivos hicieron. Eso era. Le habló de los Sotelo con frases cortas, sin adornos. Gente buena, dijo. Gente que quedó atrapada en el fuego cruzado de la guerra cristera. La cabaña había sido usada como paso, como escondite, como sitio de vigilancia en días en que nadie sabía ya quién tocaba una puerta para pedir pan y quién lo hacía para llevarse hombres, animales o noticias. Después vino el abandono, luego el rumor, después casi 10 años de silencio, pero no todo había quedado enterrado. A veces la guerra no termina cuando se callan los rifles. A veces sigue respirando abajo de la tierra, en las deudas, en los rencores, en los secretos que conviene dejar pudriéndose en la oscuridad. Elena sintió un frío seco en la espalda. Le preguntó si sabía quién era la niña. El padre Miguel respondió que no con certeza, pero que aquello no le parecía casual. Nadie deja con vida a una criatura en un sótano oculto si no espera volver, o si no teme que alguien la reconozca. Y añadió algo peor. Si alguien la había escondido allí, quizá alguien seguía pendiente de esa casa. No por superstición, por interés. Al regresar a la aislada, Elena llevó el corazón más pesado que de costumbre. El sol ya iba cayendo detrás de la sierra, y las piedras del sendero guardaban todavía el calor del día. A cada paso sentía que no subía solo hacia una cabaña abandonada, sino hacia una verdad que otros habían preferido dejar sola. La niña, envuelta en el zarape, dormitaba por momentos y por momentos se estremecía, como si hasta en sueños siguiera escuchando el encierro. Y entonces empezó lo más peligroso. Antes de llegar a la puerta, Elena vio huellas frescas en la tierra. No eran suyas, tampoco del padre Miguel. Eran botas de hombre, marcadas cerca del pozo y alrededor del corral en ruinas. Se detuvo en seco.
El viento movía apenas la hiedra del brocal y el silencio de la montaña se volvió distinto, más tenso, como si observara. Entró rápido, cerró con tranca y dejó a la niña en la habitación de arriba. Después bajó otra vez, tomó el palo más firme, encontró junto al fogón y esperó sin hacer ruido. No tuvo que esperar mucho. Al caer la noche sonaron 3 golpes en la puerta, secos, medidos. No eran golpes de vecino ni de caminante perdido. Elena preguntó quién era, pero del otro lado tardaron en responder. Al fin una voz de hombre, áspera y tranquila, dijo que andaban buscando un becerro extraviado y que habían visto humo en la casa. Elena no abrió. Contestó que no había visto ningún animal. La voz guardó silencio un momento y luego preguntó, demasiado casual, si vivía sola. Esa pregunta le heló la sangre. Elena mintió. Dijo que no, que el padre Miguel mandaba hombres de vez en cuando y que al amanecer bajarían al pueblo. Afuera se oyó un murmullo entre 2 personas, así que no era uno solo. Después vino una pequeña risa, de esas que no tienen alegría. Los pasos se alejaron despacio, sin apuro, como si quisieran que ella supiera que podían volver cuando quisieran. Elena permaneció junto a la puerta mucho tiempo, con la vela consumiéndose y el pulso golpeándole en el cuello. Arriba la niña no lloró, ni un sonido. Ese silencio era todavía más inquietante. A la mañana siguiente encontró algo peor que una amenaza dicha. Junto al pozo habían dejado una cuerda nueva y, sobre una piedra, una lata vieja con restos de comida reciente. Era una señal. Alguien había estado usando aquel terreno. Alguien conocía bien la parte trasera, el corral, los cimientos, el escondite. La cabaña que todos temer era, para ciertos hombres, un lugar útil precisamente porque nadie quería acercarse. El rumor cuidaba mejor que un candado. Elena entendió entonces que ya no era solo una viuda refugiada en una casa rechazada. Era testigo, era estorbo, y peor para quienes la rondaban, ahora también era amparo de una niña que podía convertir los murmullos del pueblo en una verdad concreta. Sintió miedo, sí, mucho miedo, pero el miedo ya no mandaba solo. Ese mismo día decidió resistir con las manos, como había resistido siempre. Sacó agua limpia del pozo con el cubo y la soga, lavó ollas viejas, barrió otra vez la cocina, reforzó la tranca de la puerta con una tabla más gruesa y acomodó el cuarto de arriba para que la niña no tuviera que volver a dormir encogida junto al fogón. Hizo una sopa rala con lo poco que tenía y la dejó enfriar en una taza pequeña. La niña la miró largo rato antes de aceptar. Luego bebió despacio, con las 2 manos temblándole alrededor del barro. En aquella escena humilde, Elena sintió algo que hacía mucho no sentía. No alivio completo, no todavía, pero sí una brasa de esperanza, una razón precisa para levantarse, para cuidar el fuego, para medir el agua, para no dejarse caer en el dolor. La cabaña seguía crujiendo por las noches. El viento seguía entrando entre las tejas. Afuera tal vez había hombres vigilando. Y sin embargo, dentro de esas paredes húmedas empezaba a nacer otra cosa. Un hogar pobre, frágil, defendido con coraje. Pasaron los días con una rutina tensa y sencilla. Elena bajaba al pozo al amanecer, siempre atenta a cualquier huella nueva. Regresaba con el cubo lleno, encendía el fogón, remendaba trapos, limpiaba las llagas de los pies de la niña con un paño húmedo y le peinaba con los dedos el cabello enredado. A ratos intentaba modelar un poco de barro con las herramientas que había salvado del taller de Mateo. No para vender todavía, sino para recordar que sus manos sabían hacer algo más que sostener desgracias. La niña la observaba en silencio desde un rincón soleado del cuarto, con esa mezcla de cautela y hambre de cariño que partía el alma. Una tarde, Elena le puso entre las manos un pedacito de barro húmedo. La pequeña se tensó primero, como si temiera haber hecho algo malo. Elena le sonrió apenas y le mostró cómo apretarlo, cómo girarlo entre los dedos. La niña la imitó, torpe al principio, luego con más confianza. Cuando la masa empezó a tomar una forma pequeña y redonda, algo parecido a una bolita imperfecta, la criatura levantó la vista.
Fue apenas un instante, pero en sus ojos ya no había solo espanto, había tensión, había presencia, había una rendija de vida abriéndose. Elena respiró hondo. Mateo habría entendido ese momento. El barro, el calor, las manos trabajando para no quebrarse por dentro. Esa noche cenaron juntas cerca del fuego. Un poco de caldo, un trozo de tortilla endurecida ablandada en la olla. Sin embargo, cuando Elena acomodó a la niña bajo el zarape y fue a retirar la taza vacía, sintió una manita aferrándose a su falda. Se quedó quieta. La pequeña no alzó la voz. No tenía fuerzas para grandes gestos. Solo la miró con un miedo antiguo y una necesidad inmensa de no volver a quedarse sola. Entonces ocurrió la primera pequeña victoria, casi un susurro, casi aire. La niña dijo una palabra: agua. Elena tardó un segundo en reaccionar, como si el sonido hubiera llegado desde muy lejos. Después tomó la taza, le acercó más y repitió con suavidad: agua, sí, hijita, agua. La pequeña bebió un sorbo, y cuando terminó no soltó la falda. Elena se sentó a su lado en el suelo, apoyó la espalda en la pared de adobe y dejó que el fuego les calentara las rodillas. Afuera la montaña guardaba sus sombras, sus rumores y sus hombres, pero adentro, en esa casa que nadie quiso, una niña volvía poco a poco a la voz, y una viuda expulsada empezaba a descubrir que su destino todavía no estaba escrito del todo. Si alguna vez has sentido que el miedo cambia de forma, entonces entiendes a Elena en esos días. Ya no temía solo a la casa, ni a los rumores, ni a la soledad de la montaña. Temía entender, temía descubrir que aquellos sonidos no venían del más allá, sino del dolor de alguien que había sido escondido por manos de carne y hueso allí, en las sierras de Jalisco, en 1928. Al tercer día, cuando el calor del fogón ya no hacía tiritar tanto a la niña y sus labios partidos empezaban a cerrar, Elena vio algo que le heló la sangre de otro modo. La pequeña dormía envuelta en el zarape, aferrada a un pedacito de manta fina que no pertenecía al harapo mugroso con que la habían dejado. Era tela vieja pero buena. En una esquina, casi borrada por el polvo, se alcanzaba a ver una S torcida, bordada con hilo azul. Elena se quedó mirándola mucho rato. Pensó en los Sotelo, pensó en la cabaña, pensó en las palabras del padre Miguel cuando le aseguró que allí no había espectros, solo memoria y tristeza. Y de pronto todo empezó a juntarse en su pecho con una claridad dolorosa. Cuando la niña abrió los ojos, Elena le acercó a Tole Ralo y volvió a preguntarle, muy despacio, cómo se llamaba. La pequeña bajó la mirada, se encogió, como si cada palabra le doliera. Pero cuando Elena murmuró, casi sin querer, el apellido Sotelo, la criatura alzó el rostro con un espanto tan vivo que la respuesta casi sobraba. Luego salió apenas un hilo de voz. Avia. No sabía si era nombre entero, apodo o un resto roto de algo más. Pero después, pegándose a la falda de Elena, soltó otras palabras sueltas, nacidas más del miedo que de la memoria. Mamá, abajo, no salgas, hombres. Con eso bastó, no para saberlo todo, pero sí para comprender lo más grave. Aquella niña no había llegado sola al sótano, alguien la había ocultado, alguien la dejó viva y esos hombres podían volver. Ese fue el momento en que el destino le cambió de peso entre las manos. Hasta entonces Elena había peleado por techo, por pan, por un poco de dignidad. Ahora defendía una vida. Ya no se trataba solo de resistir en la cabaña que nadie quiso, sino de decidir si debía hablar, callar, esconderse o bajar al pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma tarde fue a ver al padre Miguel. Bajó por el arroyo seco con el sol, golpeándole la nuca y el miedo caminándole por dentro. Dejó a la niña con la puerta atrancada, una olla con agua al alcance y la instrucción, inútil pero tierna, de no moverse. Mientras descendía pensaba en lo peor, que no le creyeran, que el pueblo se encogiera de hombros, que una viuda sin bienes ni apellido fuerte no tuviera derecho a cargar con secretos ajenos. El sacerdote la recibió en la sacristía. Escuchó en silencio. Cuando Elena le mostró el pedazo de tela, él lo miró de cerca y cerró los ojos un instante, como quien reconoce una herida antigua.
Entonces le confesó lo que no quiso decirle al principio. Entre los Sotelo hubo una niña desaparecida durante los años duros de la Guerra Cristera. Unos aseguraban que había muerto, otros decían que se la habían llevado, y hubo también quienes prefirieron cubrir aquella historia con rumores de ánimas para que nadie volviera a registrar la propiedad, ni la bodega, ni la tierra removida detrás del corral. No sabía si Abia era aquella niña o sangre de aquella niña, pero ya entendía lo esencial. La cabaña no había quedado sola solo por superstición. A alguien le convenía que siguiera vacía, muda, temida. Padre Miguel le pidió discreción. Le prometió subir al día siguiente. En sus ojos ya no había solo compasión. Había preocupación verdadera. Pero el día siguiente llegó tarde. Cuando Elena regresó a la aislada, antes de tocar el portón vio huellas frescas en el polvo. Eran de botas. 2, quizá 3 hombres. Se le secó la boca. Corrió cuesta arriba con el corazón golpeándole las costillas y al entrar encontró la puerta forzada, una silla caída y el zarape en el suelo. La niña no estaba junto al fogón. Por un segundo pensó que se la habían llevado. Entonces oyó una respiración mínima arriba. Subió casi sin sentir los escalones y la encontró metida dentro del viejo baúl, doblada sobre sí misma, con los ojos desorbitados y los dedos hundidos en la madera. Elena la sacó de allí y la abrazó fuerte sin hablar. La pequeña temblaba entera. Repetía una sola palabra, ahora sí clara, ahora sí completa. No, no. Al bajar vio sobre la mesa de mezquite un pedazo de costal con una advertencia escrita con carbón. Decía, vete, pero no hacía falta más. Lo demás lo ponían la cerradura vencida, las huellas frescas y el terror animal de la niña. Los lamentos de aquella casa tenían dueño en la tierra. Esa noche Elena no durmió. Atrancó puertas y ventanas con cuanto encontró. Acercó el baúl a la escalera. Dejó el atizador junto al catre improvisado. Y se quedó sentada con Abia dormida sobre las piernas, oyendo el viento entre las tejas y cada crujido como si anunciara desgracia. Más de una vez pensó en huir al amanecer, bajar a Tonalá, perderse entre la gente, entregar la niña al padre Miguel y desaparecer ella también. Pero cada vez que esa idea le rozaba la mente, la pequeña buscaba su mano aún dormida. Entonces Elena entendía. No podía volver a ser una hoja arrastrada por el viento. No después de haberla sacado de la tierra. Al amanecer llegó el padre Miguel y no venía solo. Traía a doña Inés y, detrás de ellos, a Ricardo. Elena se tensó al verlo. Por un instante creyó que había subido para echarla incluso de ese último refugio. Pero Ricardo no traía dureza en la cara, traía vergüenza, cansancio. Un cansancio viejo, de esos que no dejan ni levantar bien los ojos. Fue él quien terminó de decir lo que faltaba. Años antes, cuando la familia Sotelo cayó en desgracia y la propiedad quedó enredada entre la guerra cristera, los rumores y la ambición, hubo hombres del rumbo que empezaron a usar el miedo del pueblo como cerco. Decían que en la aislada penaban muertos, decían que por las noches se oían voces, y mientras los demás se persignaban desde abajo, ellos subían a escondidas, revisaban la bodega, cavaban detrás del corral, buscaban algo que juraban que los Sotelo habían dejado oculto antes de desaparecer. Papeles, dinero, títulos, cualquier prueba que pudiera darles ventaja sobre la tierra. En medio de ese ir y venir apareció una mujer con una niña pequeña. Según se murmuró entonces, era parienta lejana de los Sotelo. Venía buscando refugio, venía huyendo, nadie quiso recibirla, nadie quiso meterse. Después corrió la voz de que también había desaparecido, y el pueblo hizo lo que a veces hace cuando el dolor ajeno le estorba. Prefirió fingir que la montaña se la había tragado. Doña Inés, con la voz quebrada, dijo por fin lo que nadie se había atrevido a nombrar en años. La mala fortuna no la traía una viuda joven, la traía el silencio de todos. Padre Miguel terminó de derrumbar los rumores. La niña que Elena había encontrado no era un espanto de la casa ni una aparición del monte. Era una criatura de carne y hueso, escondida entre ruinas humanas, no sobrenaturales.
estaba ligada a la cabaña por sangre y por desgracia. Y los hombres que merodeaban querían que la aislada siguiera vacía para seguir buscando sin testigos lo que creían enterrado allí. Elena les estorbaba. Y la niña viva los volvía peligrosos, sí, pero también los dejaba al descubierto. Aquello cambió todo. Una historia de fantasmas podía sostenerse con chismes. Una niña hallada bajo una trampilla, hambrienta, deshidratada y muda de terror. Ya no. Padre Miguel habló con hombres respetados del pueblo, no con los gritones de siempre, sino con los que todavía conocían la vergüenza. Ricardo contó lo que sabía sobre huellas, rondas nocturnas y viejos comentarios de botín y papeles. Doña Inés confirmó la llegada de aquella mujer años atrás, y cuando varios subieron juntos a la aislada y revisaron la parte trasera, encontraron tierra removida, herramientas viejas y señales suficientes para entender que el miedo había sido una cortina tendida por manos muy humanas. No hubo milagro repentino, hubo verdad, y a veces eso basta. Los hombres dejaron de rondar cuando vieron que la casa ya no estaba sola ni cercada por superstición útil, sino por ojos atentos y testigos. La iglesia sostuvo el resguardo de Elena en la cabaña. Nadie pudo disputarle ese techo sin quedar señalado frente al pueblo. Y la niña, que había sido apenas un quejido enterrado entre adobe, humedad y oscuridad, quedó por fin a salvo bajo el amparo de la mujer, que primero la escuchó como se escucha a un ser humano y no a una leyenda. Así se cumplió la promesa escondida en el miedo de aquella montaña. Lo que Elena había oído en la aislada no eran voces de muertos. Era una vida pidiendo ser encontrada, y esa vida iba a cambiar la suya para siempre. Con el paso de las semanas, la cabaña dejó de ser para Elena un castigo y empezó a parecerse a un hogar. No un hogar sin memoria, ni una casa limpia de sombras, pero sí un techo donde el miedo ya no mandaba solo. En la cocina volvió a oler a leña encendida. El fogón, que al principio fue defensa contra el frío y el hambre, se volvió rutina, cuidado, amparo. En la habitación con vista al valle, donde aquella primera noche durmió sobre un zarape con el rosario apretado entre los dedos, ahora despertaba pendiente de otra respiración, de una cobija caída, de unos pasos pequeños sobre el suelo. Eso cambió todo. Luz tardó en hablar con soltura, como les pasa a los niños que conocieron primero el miedo. Al principio guardaba silencio durante horas, con los labios aún marcados por la resequedad y los ojos grandes, atentos, como si esperara el próximo golpe del destino. Pero dejó de esconder el rostro cuando entraba el sol. Empezó a aceptar el agua sin temblar, a quedarse junto al fuego en vez de buscar una esquina oscura. Seguía con la vista a Elena cuando iba al pozo con el cubo y la soga, y poco a poco se fue acercando como se acerca un pajarito herido, no por confianza completa, todavía no, sino por necesidad de calor. A veces le tomaba la falda con una mano, a veces se sentaba en el suelo de adobe a mirar hervir el agua, quieta, como si aquella lumbre segura fuera un milagro pequeño. Otras noches se dormía antes de terminar la cena escasa, vencida por un cansancio que no venía de un solo día, sino de demasiado tiempo. Y Elena, que había llorado en silencio la ausencia de los hijos que nunca llegaron en sus 7 años con Mateo, descubrió algo doloroso y dulce a la vez. Su dolor no desaparecía, pero cambiaba de forma. Ya no era un pozo donde caía sola, se volvía cuidado, se volvía coraje, se volvía esperanza. También ella cambió. La viuda que había subido por el sendero pedregoso con un atado pequeño, unas herramientas de alfarería y el último trozo de queso, ya no era la misma mujer. Seguía siendo pobre, seguía cargando duelo, seguía recordando el olor del barro húmedo, el horno frío, la fiebre que en 3 noches le arrancó a Mateo y con él el futuro que habían imaginado. Seguía sabiendo que, en aquel México rural de 1928, una mujer podía quedarse sin casa, sin derechos y sin amparo casi de un día para otro. Pero ya no caminaba arrastrada por el viento. Ahora tenía una razón para quedarse firme. Una razón para encender el fuego al amanecer, barrer la sala,
acomodar la mesa de mezquite, abrir las ventanas vacías para sacar el olor a encierro, bajar agua del pozo cubierto de hiedra. Una razón para no huir cuando los rumores seguían subiendo desde el pueblo. Porque al final eso fue lo que separó a Elena de todos los demás. No el dinero, que nunca tuvo, no la fuerza del cuerpo, no la autoridad. Fue haber escuchado de otro modo. Haber entendido que aquel sonido detrás del corral en ruinas no venía del más allá, sino del sufrimiento de este mundo. Y cuando levantó la trampilla escondida entre maleza, tierra removida y adobes caídos, no solo encontró a una niña. Encontró su destino rehecho. El pueblo poco a poco también cambió. No de golpe, los pueblos pequeños casi nunca cambian así. Primero hubo vergüenza, una vergüenza callada que se veía en los ojos bajos y en las conversaciones que se cortaban cuando Elena bajaba a ver al padre Miguel o a buscar algo necesario. Después vino otra cosa, la necesidad de nombrar bien lo ocurrido. La cabaña que durante años señalaron como maldita empezó a verse como lo que siempre había sido en verdad. Una casa herida por la guerra, por el abandono y por secretos humanos muchos les convenía dejar enterrados. Ya no era un espanto, era una herida. Y las heridas, cuando por fin se miran, exigen respuesta. Algunos siguieron murmurando. Claro, siempre hay quien prefiere la superstición porque exige menos valentía que la verdad. Era más cómodo decir que la aislada guardaba lamentos de muertos que aceptar que una niña pudo sufrir a pocos kilómetros del pueblo mientras todos se persignaban desde lejos. Pero otros sí cambiaron. No con grandes discursos, sino con actos pequeños. Y en vidas como la de Elena eso vale mucho. Un saludo sin desprecio. Una visita sin morbo, un poco de ayuda, un modo distinto de mirar. Así, en aquella ladera de las sierras de Jalisco, nació algo que al comienzo parecía imposible. Una familia pequeña, frágil todavía pero verdadera, no hecha por sangre ni por comodidad, hecha por misericordia y por valentía. Hecha porque una mujer despojada decidió no cerrar los ojos cuando el destino le puso enfrente una vida más vulnerable que la suya. Elena nunca recuperó la vida que perdió. Eso también hay que decirlo. Mateo no volvió. Los 7 años compartidos en el taller de alfarería no regresaron. La injusticia de haber quedado sin hijos, sin herencia y sin derechos efectivos no se borró por arte de magia. El barro no devolvió una voz amada. Y esa verdad siguió allí, humilde y dura, acompañándola incluso en los días más serenos. Pero el destino a veces no sana repitiendo el pasado, sana abriendo una tarea nueva. Eso fue luz para Elena, no un reemplazo, no una compensación fácil. Fue otra cosa, más honda. Una vida encontrada dentro de una casa que todos habían condenado. Una pequeña luz verdadera en medio de la ruina. Una presencia que llenó de sentido el silencio de la montaña y le devolvió a Elena algo que creía enterrado para siempre. La posibilidad de ser necesaria para alguien. Y ser necesaria, cuando a una mujer la han tratado como carga, puede salvarle el alma. Por eso esta historia duele y consuela al mismo tiempo. Porque recuerda algo que tantas veces se olvida cuando se ve caer a una viuda. Detrás de la viudez hay una persona entera, no solo una ausencia. Detrás de la pobreza hay trabajo, memoria, dignidad. Detrás del rumor que condena puede haber una verdad escondida que nadie quiere mirar. Y detrás de una mujer silenciosa, de esas que parecen haberse quedado sin voz de tanto resistir, puede existir una fuerza callada esperando su momento. Elena no venció con gritos ni con poder. No tuvo un apellido fuerte que la defendiera, no tuvo dinero para comprar respeto. Tuvo sus manos, su decencia y su coraje. Venció quedándose. Venció escuchando un quejido que otros llamaron maldición. Venció bajando a un sótano que el miedo volvió leyenda. Venció prendiendo un fogón, acercando un paño húmedo a unos labios partidos, cargando a una niña que pesaba casi nada y diciéndole, con la sencillez más grande de toda esta historia, que ya estaba a salvo. ¡Qué frase tan pequeña! Y qué grande puede volverse una vida cuando alguien la pronuncia a tiempo.
Tal vez ahí está la verdad más honda de este relato, que a veces el lugar que todos temen guarda precisamente lo que más necesita ser salvado. Que no siempre hay fantasmas en las casas abandonadas. A veces hay culpas viejas, memoria de guerra, intereses ocultos y sufrimientos que el pueblo prefirió llamar de otra manera para no sentirse responsable. Y que una mujer a la que le dijeron que ante la ley y los bancos no era nada puede convertirse en refugio, en madre del corazón, en pared firme contra la crueldad y el abandono. Esa fue la fuerza de Elena. No una fuerza ruidosa, sino una que tiembla y aún así avanza. Una fuerza de barro y de fuego, como el oficio que compartió con Mateo, moldeada por la presión, endurecida por la llama, más firme después de la prueba. Porque cuando encontró a Luz, también se encontró a sí misma bajo una forma nueva. Y la aislada, aquella casa cercada por chismes y por años de miedo, dejó de ser la casa que nadie quiso. Se volvió refugio, se volvió comienzo, se volvió el lugar donde una viuda que lo había perdido todo recuperó compañía, propósito y esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Elena, o si alguna vez una carga inesperada terminó convirtiéndose en bendición. Y si te gustan estos relatos de dolor, coraje y esperanza, acompáñanos en la siguiente historia. Porque a veces, cuando todo parece derrumbarse, la vida todavía espera detrás de una puerta que nadie se atrevió a abrir.